Cuando lo tenga, dígame. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 37. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: vosotros conocéis este mensaje que se ha difundido por toda Judea. Diga conmigo, se ha difundido por toda Judea. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Diga, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero. Tome asiento unos minutos. Yo quiero titular este mensaje: el poder de la unción. El poder de la unción. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo leí este pasaje bíblico en el libro de Hechos y me impactaba lo que yo leía, porque él establece y dice Lucas: vosotros conocéis este mensaje que se ha difundido por toda Judea. Lo primero que él dice, estableciendo que el mensaje es: todos los que están aquí conocen este mensaje que se ha difundido por toda Judea. ¿Por qué razón ellos conocían el mensaje? Porque el mensaje se hubiera hecho famoso. ¿Por qué se hubiera hecho el mensaje famoso? Porque el mensaje hubiera difundido por toda Judea. Cuando algo se vuelve famoso, todo el mundo lo sabe. Cuando algo se vuelve famoso, todo el mundo lo ve. Por eso él dice: ustedes son testigos. De que dice: ustedes son testigos. Vosotros conocéis este mensaje que se ha difundido por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Por qué dice cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo? ¿Y por qué ellos eran testigos? ¿De qué ellos eran testigos? Lucas habla y establece que fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y con el poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí está el detalle. Me marcaba, ¿por qué? Porque él se hizo famoso no solamente por la palabra que él expresaba, sino que él se hizo famoso por el mensaje, pero no solamente por el mensaje. Porque tú te puedes hacer famoso con un mensaje, pero tienes que traer la evidencia. Por eso él dice que Jesús se hizo famoso porque él estaba haciendo el bien, estaba haciendo la obra de Dios. Dice que fue ungido por Dios con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se daba a conocer de que Jesús estaba ungido por Dios y por el poder del Espíritu Santo? Porque él establece y dice: sanando a los enfermos y a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Hay un punto muy importante que me llama la atención. Cuando hablamos de Jesús en la historia, sabemos que Jesús hizo muchos milagros, pero los que conocen la historia del nacimiento de Jesús se dan cuenta cómo Jesús nació, se dan cuenta dónde Jesús tuvo que nacer, se dan cuenta que Jesús, aún estando en el vientre de su madre, prácticamente antes de ser salido a la tierra, de su madre dar a luz, tuvo que correr para nacer en un lugar donde nadie pudiese encontrarlo. Nos damos cuenta que Jesús fue un niño que creció como todo niño. Nadie se levantaba contra Jesús.
hasta que hubo una palabra de parte de Dios a través de Jesús que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero me llama la atención que antes de llegar al libro de Hechos, antes de Lucas establecer lo que está estableciendo aquí, de que Jesús estaba deshaciendo la obra del diablo, me llama la atención que primero Jesús, dice la Biblia, que fue guiado al desierto. Y después que fue guiado al desierto, pero no fue guiado por cualquier persona, sino que fue guiado al desierto por el Espíritu. Cuando llega al desierto, dice la Biblia que ayuna 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Luego Satanás fue y lo tentó. ¿Sabe por qué? Porque escuchó la palabra del Padre cuando decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Lo que me llama la atención es lo siguiente: Satanás nunca se le presenta a Jesús antes de que le den la palabra. Cuando Satanás viene y se le presenta a Jesús después que le dan la palabra, Jesús ayuna y busca la unción. Luego que Jesús recibe la unción, dice que descendió en el poder del Espíritu. Hay dos cosas muy importantes aquí. Lo primero es que él fue guiado por el Espíritu. Lo segundo es que él descendió en el poder del Espíritu. Pero luego que descendió en el poder del Espíritu, entonces empezó a deshacer las obras del diablo. Lo que estoy estableciendo con esto es lo siguiente: antes de Jesús orar y ayunar, no estaba lleno del Espíritu, sino que el Espíritu lo guió. Cuando él sube al monte y ora, recuérdate que él era 100% Dios, 100% carne. Él tuvo que pasar los procesos y las pruebas como tú y yo la estamos pasando. Él tuvo que buscar la presencia de Dios como nosotros tenemos que buscarla. Aunque él era Dios, él estaba supuesto a dejarse dirigir del Padre, porque no es lo mismo tú decir el Cristo Jesús que tú decir Jesucristo. Cuando tú hablas de Jesucristo, está hablando del terrenal, del Hijo de María. Cuando hablas de Cristo Jesús, está hablando del eterno. Y cuando él era guiado por el Espíritu, quien estaba siendo guiado por el Espíritu era Jesús, Cristo, el Hijo de María. Luego descendió en el poder del Espíritu. Cuando Jesús desciende, entonces empieza a orar por los enfermos, empieza a reprender los demonios, empieza a hacer milagros, empieza a crear cosas, empieza a establecer, empieza a hacer milagros de manera sobrenatural. Hace milagros sobrenaturales. Pero cuando fue lleno del Espíritu. Por eso me llama la atención que Lucas dice lo siguiente: me refiero a Jesús como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Sabe por qué Satanás va y se le presenta a Jesús en el desierto? Porque inmediatamente el Padre da la palabra sobre Jesús. Jesús representa una amenaza para el reino de la tiniebla. Y no hay una cosa, y no hay algo que turbe más al diablo cuando él sabe que alguien es una amenaza para el reino de su tiniebla. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. Lo que te estoy diciendo es que en el momento que Dios dice: te voy a llenar con mi Espíritu Santo y te voy a honrar con mi Espíritu Santo, te voy a llenar de mi presencia, en ese momento el diablo te hace la guerra. En ese momento el diablo se te levanta. ¿Tú sabes por qué? Porque él sabe que con el poder del Espíritu Santo tú vas a empezar a libertar lo que está cautivo. Yo no sé si le habla a alguien. Tú vas a empezar a orar por los milagros, tú vas a empezar a destruir su obra, tú vas a empezar a orar por los enfermos para que sean sanos, tú vas a empezar a orar por la admiración para que las cadenas se rompan. Cuando portas la unción, te conviertes en un problema para Satanás. Porque cuando portas la unción, eres un hombre y una mujer indetenible. Cuando tú hablas de una persona indetenible, es una persona que nadie le puede decir párate. Es una persona que nadie le puede decir detente. Es una persona que tú no le puedes decir no va a pasar. Es una persona que dice yo voy. ¿Por qué? Porque yo tengo la autoridad de Dios. Sana, ¿por qué? Porque yo tengo la autoridad de Dios. Voy a entrar por aquí, ¿por qué? Porque yo tengo el que abre puertas. Se va a hacer esa puerta, ¿por qué? Porque yo tengo el que cierra la puerta. Entonces Satanás se turba. Y cuando Satanás se turba, ¿tú sabes lo que hace? Empieza a ofrecerte todo. ¿Cómo empieza a ofrecerte todo? Si tú no tienes trabajo, te dice, te voy a poner un salario de 10,000. Múdate aquí, que aquí tú vas a estar mejor. Porque fue y le dijo a Jesús, ¿tiene hambre? Él podía entender que Jesús tenía 40 días y 40 noches. Él sabía que la carne tenía hambre.
Por eso le digo, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan. Y luego intentó de convencer a Jesús. ¿Sabe cómo? Con la palabra. Porque Satanás usa las mismas estrategias de diferente forma. Yo no sé si tú me entiendes. Él le dijo a Eva, con que de todos frutos no pueden comer, menos con este. Y se fue en palabra con Eva y convenció a Eva. Y Eva no tuvo que coger mucha lucha con Eva, sino que ella comió del pan. Entonces luego hizo que el esposo también comiera, que del pan comiera del fruto. Y también hizo que su esposo comiera del fruto. Pero entonces va y se le presenta a Jesús y intenta hacerle lo mismo. Empieza a convencerlo, a tratar de convencerlo. Pero como vio que Jesús le tenía una respuesta a todas las palabras que él tenía, entonces le dijo, te voy a ofrecer todos los reinos de la tierra que se me fue entregado. Pero cuando vio que no pudo, entonces se turbó. ¿Sabe por qué se turbó, Ricardo? Porque él no tenía ninguna autoridad sobre Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era sellado y marcado por el Espíritu de Dios. Jesús era separado. Cuando tú eres un hombre y una mujer lleno de la unción de Dios y eres sellado por el Espíritu Santo y eres separado para Dios, no hay diablo, aleluya, no hay demonio, no hay nadie que pueda pararte, no hay demonio que pueda tocarte. Ay, yo no sé si le hablo, iglesia, a ustedes. Le estoy diciendo que nadie puede toparte, nadie puede detenerte, nadie puede pararte, porque eres un ungido y una ungida del Señor. Él se turba porque él no puede topar a Jesús. Y dice que Jesús desciende. Y cuando Jesús desciende, Jesús empieza a hacer milagros. Jesús empieza a orar. Jesús empieza a multiplicar las cosas. Jesús empieza a hacer maravillas. Jesús empieza a hacer prodigios. Los muertos empiezan a levantarse. Toda la fama de Jesús corría por todo lugar. Toda la fama de Jesús corría por toda parte. Y me llama la atención que el mismo Juan, su primo que lo bautiza, terrenalmente hablando, cuando tú te vas al libro de Mateo, te das cuenta que mientras Juan está preso, Juan dice, vayan y pregunten si él es el que ha de venir o esperamos a otro. Te estoy hablando de unción. Te estoy hablando de unción. ¿Sabe por qué? Porque Juan estaba escuchando todo lo que estaba aconteciendo. Por eso Lucas no se equivoca cuando habla. Vosotros conocéis este mensaje que se ha difundido por toda Judea. Él no dice por alguna parte de Judea, dice por toda Judea. Me llama la atención que mientras el mensaje se está difundiendo, llega a los oídos de Juan. Cuando el mensaje llega a los oídos de Juan, él envía a todos sus discípulos a decirle, vayan y a donde él y pregúntenle a él si él es el que ha de venir o esperamos otro. Cuando ellos llegan donde Jesús, se encuentran con algo. Le dicen, Jesús, Juan dice que si eres tú el que esperamos o esperamos otro. ¿Sabes qué me llama la atención? Que Jesús nunca le dijo a los discípulos, díganle a Juan que soy yo. No. Jesús lo único que le dijo fue lo siguiente: vayan y háganle saber a Juan las cosas que ustedes ven. Vayan y háganle saber a Juan las cosas que ustedes oyen. Los ciegos ven, los cojos oyen, los pobres le he predicado el evangelio de la salvación, los muertos son resucitados. Jesús lo que le estaba diciendo lo siguiente: yo aporto la unción de Dios, yo soy el enviado de parte de Dios, yo soy el que vine a libertar a los cautivos, yo soy el que vine a traer la salvación a la tierra, yo soy el que vine a libertar a aquellos que están cautivos, yo soy el que vine a deshacer las obras del enemigo, yo soy el que soy, yo soy Jesús. Por eso las obras se difundían por toda Judea, porque Jesús nunca hablaba en el sentido de que Jesús nunca se gloriaba. Jesús nunca decía yo soy el Cristo, sino que preguntaba,
Le preguntó una vez a los discípulos: ¿quiénes dicen que soy? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Y tú, Pedro, ¿quién crees que yo soy? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el enviado. ¿Sabes qué, Pedro? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú portas la unción, la gente no va a tener que preguntarte si tú tienes a Cristo. Va a ser como Pedro. Dice la Biblia que con la unción, con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. ¿Tú sabes por qué? Porque Pedro portaba la unción del Padre. Cuando tú portas la unción del Padre, todo se te hace fácil. Por eso Jesús, cuando fue y la multitud tenía hambre, le llevaron los panes y le llevaron los peces y le dijeron: sierva, ¿tú sabes qué? Esto no da para repartirle a todo el mundo. Y Jesús le dijo: tráemela aquí. Y lo oró y levantó los panes y los peces y dijo: Padre, bendice estos alimentos. Y comieron todos los que estaban allí y sobró alimento. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús portaba la unción. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. Es que cuando tú portas la unción, tú no tienes que forzar. Porque cuando tú portas la unción, todo es posible. Cuando tú portas la unción, los yugos se pudren. Cuando Jesús iba con los discípulos y estaba cruzando a Gadara, dice la palabra que había un endemoniado y andaba por los sepulcros. Dice que habían que amarrarlo con cadena, con grillo, y todo lo rompía. Pero cuando Jesús llegó, le dijo: ¿por qué vienes a atormentarme? Una vez se presentó, Jesús no tuvo que preguntarle nada. Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Legiones. ¿Tú sabes por qué? Porque aún los demonios tienen que conocer lo que tú portas de parte de Dios. Cuando tú portas la unción, los demonios tienen que temblar cuando tú llegas. Cuando tú portas la unción, la enfermedad tiene que irse cuando tú llegas. Cuando tú portas la unción, los muertos son resucitados. Es la unción que necesitamos. Necesitamos la unción. Hay promesas, pero sin unción no hay nada. De Cristo no se hablaba nada. De Cristo no se decía nada. Es más, yo me atrevo a decir que nadie conocía a Jesús hasta que llegó la unción. Ay, Dios mío, hasta que llegó la unción. Hasta que llegó la unción. Hasta que llegó la unción. El diablo se va a reír de ti hasta que llegue la unción. La enfermedad se va a reír de ti hasta que llegue la unción. La deuda va a estar en tu casa hasta que llegue la unción. La escasez va a estar en tu casa hasta que llegue la unción. Alma mía, adora. Le estoy diciendo a alguien que provoque la unción de Dios. Brother, cuando Jesús desciende con la unción. Y cuando desciende con la unción, a veces no tenía ni que hablar. ¿Sabe por qué no tenía ni que hablar? Porque en una ocasión Jesús iba caminando y dice que la multitud lo arropaba, le apretaba, le oprimía y él caminaba. Y una mujer, todos conocen esa historia, no se la voy a contar. Pero la mujer dijo: yo estoy cansada. La mujer dijo: hasta aquí. Hoy o me matan, hoy recibo un milagro. Hoy me matan, o la unción tiene que tocarme. Hoy me muero, o la unción tiene que sanarme. Hoy pasa algo conmigo. Y la mujer salió corriendo y tocó el manto del maestro. Pero cuando tocó el manto del maestro, poder salió del maestro. Y la mujer fue sanada. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús tenía la unción. Y Jesús cargaba la unción. Y cuando tú cargas la unción, lo que está alrededor tuyo va a ser afectado por la unción. Ella le tocó el borde del manto y fue sanada. Pero no nada más eso, sino que Jesús no tuvo que llegar donde el hijo de Jairo. Porque el hijo de Jairo también fue sanado. ¿Tú sabes por qué? Porque la unción no tiene límite ni tiene frontera.
Alaba, 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 alaba. Cuando tú portas la unción, tú no tienes que preguntar mucho, tú solamente declaras la palabra. Alaba, cuando tú portas la unción, tú solamente tienes que hablar. Alma mía, adora. Cuando tú portas la unción, solamente tienes que decretar y la enfermedad tiene que irse. Alma mía, adora. Solamente tienes que decirle al endemoniado, sé libre, y va a ser libre. Solamente tienes que decirle al enfermo, recibe sanidad, y va a ser sano. ¿Tú sabes por qué? Porque tú portas la unción. Oye, cuando Pablo y Silas lo metieron preso, ¿sabe por qué lo metieron preso? Por culpa de la unción. Porque cuando la mujer que tenía espíritu de adivinación todos los días daba voces diciendo que esos son siervos de Dios, un día Pablo le dijo, ¿sabe qué? Espíritu de adivinación, suéltala. Y desde que el Pablo desató la palabra, ya Pablo tenía varios días pasando por ahí, no le hubiera dicho nada. Pablo no tuvo que coger lucha. Pablo no tuvo que decir, Padre, no, solamente habló y le dio una orden al espíritu que ella tenía dentro, porque Pablo portaba la unción. Y cuando él le dio la orden al espíritu que llevaba dentro, tuvo que dejarla. ¿Tú sabes por qué? Porque los demonios respetan la unción, el diablo respeta la unción, los espíritus inmundos respetan la unción, la muerte respeta la unción, la enfermedad respeta la unción, los chugos respetan la unción, las cadenas respetan la unción. Alguien tiene que buscar la unción de Dios. Alguien tiene que provocar la unción de Dios en su vida. Es la unción que necesitamos. Por eso me encanta el coro que dice, no era a la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. No, el hombre, la unción. Cuando tú portas la unción, nadie puede decirte que no a lo que Dios dice que sí. Cuando tú portas la unción, no hay ninguna tempestad que pueda tumbar tu arca. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando ellos iban cruzando en la barca, Jesús con los discípulos, dice la palabra que se levantó un viento y que las olas golpeaban las barcas. Y Jesús le dijo, mar, calla. Y mandó a callar el mar y aún los vientos también. Y ellos decían, pero ¿quién es este? Que aún los vientos lo obedecen, aún las olas tienen que respetar su autoridad. ¿Tú sabes qué? Que Jesús tenía la unción. Y cuando tú portas la unción, tú puedes declarar las cosas que no son como que si son. Tú puedes mandarle un mensaje al reino de la tiniebla y tienen que obedecer. Tú puedes mandarle un mensaje a la ciencia. Tú puedes mandarle un mensaje a lo que sea y tienes que oírte porque porta la unción de Dios. Los vientos se callaron y la mar se aquietó cuando porta la unción. La unción pudre los yugos. La unción quebranta la vida. La unción pone todo en orden. La unción hace que te sientas feliz. La unción hace que te sientas contento. La unción hace que te levantes con el gozo de la salvación. La unción hace que te respeten. La unción hace que hablen de ti. La unción hace que te miren. La unción, la unción, la unción. La unción no pone lindo, alma mía, adora. La unción no da autoridad. La unción, la unción, la unción. La unción de Dios, la unción de Dios. Iglesia, tenemos que buscar la unción de Dios. Tenemos que buscar la unción de Dios. De la única forma que podemos buscar la unción, buscando el reino de Dios y su justicia. El día que portes la unción, no siempre van a hablar bien de ti, también van a hablar mal de ti. Dice, y como Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos. Y en Jerusalén lo mataron colgándolo en un madero. Yo me atrevo a decir que a él no lo mataron, porque fue que él se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso cuando lo tenían, él dijo, tú no tienes autoridad sobre mí. Satanás no tiene ni parte ni suerte conmigo,
Porque él entendía que estaba aquí en la tierra por un propósito. Y el tiempo de él hubiera llegado. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo teníamos que ser salvos. Pero antes de él ser crucificado en la cruz del Calvario, hay algo que me marca. Y es que cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice que cuando, el 17, dice que cuando él abrió el libro, y luego en el 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas son palabras de Jesús hablando. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Cuando me ha ungido, cuando a ti te ungen representa la unción. Cuando a ti te ungen representa la unción. Jesús está hablando y estableciendo del que fue ungido por el Espíritu del Señor, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Dice: por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando está hablando de las buenas nuevas, está hablando del evangelio de la salvación. Y cuando tú hablas del evangelio de la salvación, está hablando de riqueza. Por eso él decía: por cuanto me ha ungido para hablar buenas nuevas a los pobres, porque le estaba dando la riqueza. Porque la Biblia establece en el libro de Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Y él viene y le dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que tú la ves muy bien de salud, tú la ves muy bien caminando, tú lo ves que no están inválidos, tú lo ves que no están sordos, tú lo ves que no están ciegos, pero tienen el corazón destruido. ¿Sabe por qué tienen el corazón destruido? Porque el diablo le tenía a otro hijo del diablo, el Señor lo reprenda, y la torturaba, la humillaba, le hablaba mal, le decía: tú no sirves para nada. No simplemente tiene que ser un sexo femenino, sino también un sexo masculino. Le decía: tú no sirve para nada, tú nunca vas a echar para adelante, tú siempre vas a estar en el piso, tú nunca vas a ser nadie, tú siempre vas a estar destruido. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se le mete a la gente y la gente empieza a criticar a los demás, pero Jesús vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Por eso él dijo que él venía para los quebrantados de corazón. Y cuando Jesús llegaba a una vida, puede estar quebrantada de corazón, puede estar quebrantada terrenalmente, pero cuando el Espíritu de Dios llega, la malicia se tiene que ir. Él es que venda los corazones, él es que transforma la vida, él es que cambia, él es que hace los milagros a través de su unción. Hay gente que están quebrantados por dentro y tú lo ves bien riéndose, contento, pero tienen el corazón destrozado porque hubo una herida que le causaron verbalmente. Pero Dios te dice: cuando mi espíritu llega, todo lo cambio. Cuando mi espíritu llega, todo lo transforma. Cuando la unción te toca, si estás triste, va a empezar a ser feliz. Alma mía, adora. Cuando la unción te toca, si estás enfermo, va a empezar a decir: gloria a Dios porque tú me has sanado. Alma mía, adora. Yo no sé si le hablo a alguien. Lo que te estoy diciendo es que la unción del Santo va a venir sobre ti en esta tarde. La unción del Santo te dice: ya no más, porque es tiempo de que mi unción tú la recibas. Ya no más, porque es tiempo de que mi unción venga sobre ti. Es tiempo de que todo se ponga en orden. Es tiempo de que todo vuelva a la normalidad. Dice: me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero antes de todo eso, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hay alguien que tiene que ser ungido. Hay alguien que tiene que chocar con la unción. Porque la solución no está en el llanto. La solución no está en tus amigos. La solución no está en el vecino. La solución no está en tu hijo, no está en tu mamá. La solución está en Cristo. La solución está en Cristo.
La solución está en Cristo. Yo no sé si le hablo a alguien. La solución está en Cristo, alma mía, adora. Cuando tu unción, la unción de parte de Dios llega sobre tu vida, la unción pone todo en la normalidad. La unción hace que todo vuelva a ser como antes. La unción hace que todo vuelva a ser diferente. Alma mía, adora. Si estás llorando, clama a Dios por la unción. Si estás en el piso, clama a Dios por la unción. Si estás enfermo, clama a Dios por la unción. Dile, necesito un toque de tu unción. Necesito un toque de tu presencia. Necesito que llegues a mi vida. Porque cuando Él llega, todo lo transforma. Porque cuando Él llega, la unción. Cuando llega la unción, las cosas que el enemigo se tienen que ir. Las cosas que el enemigo hace se tienen que mudar. Porque el enemigo no soporta la unción de Dios. Los demonios no soportan la unción de Dios. Las enfermedades no soportan la unción de Dios. No era que Eliseo era poderoso. No era que Elías era poderoso. Lo que pasa es que portaba la unción. No era que Sansón era poderoso. Lo que pasa es que Sansón portaba la unción. Por eso cuando la unción se apartó de él, los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos. Pero cuando estaba amarrado le dijo: Dios mío, dame una oportunidad y devuélveme ¿qué? Su unción. Porque Pedro no sanaba a los enfermos porque era Pedro. Su unción.